de la clase. Bien, iniciamos, jóvenes. Ya la mayoría de ustedes ha ingresado. Bienvenidos a la clase de Toxicología 1. Este es el grupo de séptimo semestre del Paralelo P. Tenemos el agrado de tener por el momento 33 participantes en la clase y este es un buen número. Hoy es sábado 28 de marzo. Estamos empezando la clase a las 9:45. Y bueno, mientras van llegando algunos alumnos todavía a la sala de chat, vamos a ir admitiéndolos y ya vamos compartiendo la pantalla para iniciar la clase. Cuando ustedes deseen, pueden activar su micrófono para hacer una pregunta o para responder una pregunta. Lo más importante en este tipo de clases virtuales es que no se vuelva un monólogo o una clase magistral, sino tratemos de seguir la rutina de la universidad, que es tratar de hacer clases que sean integrales, en las que ustedes puedan conversar conmigo y sacarse de algunas dudas o hacer algunas consultas específicas. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a compartir la clase, la presentación. Y bien, ahí lo vemos todos, ¿verdad? Ok, bueno. Recapitulando un poquito sobre la primera clase que tuvimos antes de la interrupción de las clases en la universidad, hablábamos en una forma introductoria sobre lo que era la toxicología y sobre la historia de la toxicología. Hablamos sobre la diferencia de lo que es un tóxico y un veneno, ¿sí? Hablamos también sobre lo que es la toxicocinética, la toxicodinámica, un poco al final de la clase, pero logramos también diferenciar la clasificación de la toxicología con todas sus propiedades, es decir, con todas las áreas de aplicación en las que se ve involucrada la toxicología. Para tratar de no salirnos mucho del eje y hacerles un pequeño reforzamiento, lo que vamos a hacer ahora es avanzar como si no hubiéramos pasado nada de toxicocinética y toxicodinámica, ¿sí? Y de esa manera vamos a hacer un pequeño review y además de ello vamos a poder recordar y avanzar nuevo contenido, ¿sí? Bien, ¿qué es la toxicocinética y la toxicodinámica? Simplemente estas dos áreas nos permiten a nosotros conocer la acción del tóxico en el organismo de una persona. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de un tóxico, habíamos dicho que era cualquier sustancia que pueda llegar a lesionar el organismo en diferentes niveles, ya sea produciendo una malfunción, una patología, un desorden funcional, o pueden inclusive llegar a producir la muerte, dependiendo mucho de la dosis y el efecto que este puede producir. Ahora, se dice que la toxicocinética es netamente una rama de la toxicología, sí, pero que va netamente a evaluar, la evolución o el movimiento que tiene el tóxico en el organismo, cómo éste se logra mover, si se puede decir así, por el organismo, ¿sí? En pocas palabras, era como decíamos en el curso, ¿se acuerdan? Es lo que el cuerpo le hace al tóxico, ¿sí? Cuando decimos lo que el cuerpo le hace al tóxico, nos referimos a que cuando cualquier compuesto extraño a nuestro organismo ingresa, el cuerpo de por sí actúa con diferentes reacciones moleculares para cambiar la estructura molecular de esta sustancia que ingresa, y de esta manera esta sustancia puede ser eliminada si no es útil para nuestro organismo. Entonces, por eso la toxicocinética va a estudiar netamente el movimiento del tóxico desde que ingresa al organismo hasta que es eliminado, ¿sí? Por otro lado, la toxicodinámica es otra área de la toxicología que nos permite a nosotros poder de alguna manera identificar cuáles son los efectos que van a producir estos cambios moleculares que suceden sobre el tóxico. Ahora, estos efectos que suceden en el organismo
van a permitir que el investigador pueda comprender cuáles son exactamente las alteraciones que se van a producir a nivel bioquímico. Es decir, que nosotros vamos a identificar con qué tipo de proteína se puede anclar una sustancia tóxica y hasta dónde puede ser transferida, qué tipo de modificación molecular específica va a producirse dentro de esta sustancia, a qué tipo de compuesto se puede cambiar y cómo puede ser eliminado en el sistema de una persona. También nos van a permitir el conocimiento de conocer tanto la toxicocinética como la toxicodinámica, nos van a permitir aplicar pruebas diagnósticas. Si yo sé cómo logra una sustancia modificarse en el organismo y cuál es el tránsito de la misma a través del organismo, yo puedo empezar a aplicar pruebas de diagnóstico. Por ejemplo, si yo sé cómo se mueve, por ejemplo, la cocaína en el organismo y cómo se biotransforma, sé qué tipo de muestras voy a pedir para ser analizadas y en qué sustancias se van a concentrar en mayor cantidad y por mayor tiempo. De esa manera, yo voy directo al paciente y le pido, por ejemplo, un examen de orina que nos permita a nosotros identificar la concentración de cocaína hasta 3 o 4 días después de que el paciente ha consumido este tipo de alcaloides. Y lo voy a procesar por medio de diferentes métodos de análisis instrumental o de insumos instrumentales, como por ejemplo, puedo hacer directamente una prueba rápida o un screening en la orina, y esto es nada más que cromatografía en capa fina, ¿sí? Pero por el peso molecular del alcaloide, yo puedo identificarlo, ¿sí? Para poder haber hecho ese test o ese screening, los investigadores, los bioquímicos, lo que hacemos es profundizar en las propiedades físico-químicas del tóxico en este caso. Bien, aquí ustedes lo que tienen es un resumen en pocas palabras de lo que es entonces la toxicocinética y la toxicodinámica. Entonces, desde la dosis, la toxicocinética va a evaluar desde la concentración del tóxico, cómo este es absorbido, cómo se distribuye, se biotransforma y se excreta en el organismo. Todos estos aspectos son utilizados o son analizados en la parte de toxicocinética. Y la toxicodinámica va a ser todos aquellos efectos que va a producir el tóxico, ¿sí? Una vez de que el tóxico ha logrado ingresar al organismo y se ha distribuido por el organismo, este automáticamente sufre una biotransformación. Y esta biotransformación no es nada más que unir el tóxico a una proteína ligadora, ¿sí? Que lo va a transportar a la célula blanco o al órgano blanco, que quiere decir, ¿cuál es la célula blanco o el órgano blanco? Es aquella célula o aquel órgano en el que el tóxico tiene que cumplir el mayor efecto de lesión, ¿sí? Entonces, una vez que este tóxico ha logrado llegar a la célula blanco, va a liberarse de su proteína transportadora y va a cumplir el efecto de toxicidad, ¿sí? Que es el efecto de lesión a la célula a la que está direccionado. Entonces, midiendo el grado de efecto que produce un tóxico, nosotros vamos a poder hablar de lo que es la toxicodinámica. Bien. Entonces, habíamos dicho que para poder entender entonces la toxicocinética de los tóxicos, lo que tenemos que hacer nosotros es identificar ciertas características físico-químicas que hacen al tóxico, ¿sí? Que le van a dar su individualidad a cada sustancia tóxica y le van a dar su característica, es como su carnet de identidad, es único, ¿sí? No debería haber replicaciones del mismo. Estas son, por ejemplo, el peso molecular, el grado de ionización, la solubilidad y la capacidad de unirse a proteínas dentro de varias propiedades
que podríamos nombrar, se utilizan estas 4 en específico para poder identificar en analítica o en toxicología analítica cuál es el método exacto que yo voy a utilizar para identificar al tóxico que estoy investigando, ¿sí? El peso molecular, por ejemplo, me va a permitir a mí saber si yo puedo aplicar por ejemplo, una cromatografía en capa fina o puedo aplicar tal vez otro tipo de cromatografía un poco más específica o para separar, en este caso, los distintos tóxicos. El grado de ionización me va a permitir a mí identificar qué tipo de soluciones son apropiadas para identificar al tóxico, con qué tipo de reactivos yo podría asociarlo para poder extraerlo o para poder identificarlo. La solubilidad también me va a permitir, en cierta manera, saber si el tóxico es polar o es apolar. Si un tóxico es polar, tiene mayor grado de toxicidad porque su grado de dispersión en el organismo es mayor, ya que nuestro organismo es un 95% polar y un 5% apolar. En cambio, si un órgano un tóxico es apolar, este se va a direccionar a las áreas apolares para sentirse en comodidad de hidrofobia y va a buscar, por ejemplo, el sistema nervioso central, el cerebro, la médula, o va a buscar los tejidos adiposos como almacenaje de grasa, ¿no? Ahora, en el tema de la unión a proteínas, esta unión a proteínas nos va a permitir a nosotros ver qué tan ágil es el tóxico o la sustancia tóxica para unirse a proteínas, ya sean de la membrana celular, que le van a permitir ingresar a la célula blanco y producir ese efecto de toxicidad, o con qué tipo de proteínas se puede asociar para ser transportado desde el lugar donde ha ingresado, que en este caso se absorbe en el intestino, si fuera de ingreso oral, cómo viajaría hasta, por ejemplo, el cerebro o la médula ósea, ¿sí? Esto tiene que realizarse primero un transporte de proteínas hasta el hígado y finalmente en el hígado biotransformarse y poder de esta manera asociarse a otro complejo para viajar por el torrente sanguíneo y llegar al órgano donde tiene que cumplir la función de efecto de toxicidad. ¿Ok? Entonces es importante que yo conozca también qué tipo de proteínas se pueden afiliar o anclar a los tóxicos. Para ello, ¿se acuerdan que habíamos hablado de mecanismos de transporte de membrana? ¿Sí? Estos mecanismos de transporte de membrana nosotros los tenemos que tener frescos, porque esa es la manera en la que nosotros vamos a saber si nuestro tóxico tiene un peso molecular alto o bajo, es muy pesado o muy liviano, o tiene una capacidad o un requerimiento de ser polar o apolar. Va a escoger los distintos tipos de transporte de membrana para poder ingresar al interior de la célula blanco y poder cumplir el efecto de toxicidad. ¿Sí? Entonces habíamos clasificado a los transportes de membrana, si no recuerdo, en 2 tipos, ¿no? Los transportes pasivos y los transportes activos. Este transporte pasivo es aquel, como haciéndoles un recuerdo, son aquellos transportes que no tienen gasto de energía. En cambio, los transportes activos sí o sí van a gastar energía para poder ingresar o sacar alguna sustancia del interior de la célula al exterior o introducirlo del exterior al interior, ¿sí? En los ejemplos de pasivo tenemos la difusión pasiva, la facilitada y la filtración de poros. ¿Alguien se acordaría de un tipo de ejemplo de difusión pasiva? Recordando un poquito membrana celular, biología, bioquímica. Pueden ustedes aperturar su micrófono, activarlo y pueden contestar. ¿Alguien se acuerda? Un ejemplo de difusión pasiva. ¿Cómo las moléculas pueden ingresar al interior de la célula sin gastar energía? ¿No se acuerda?
¿Cero? Les ha hecho daño el paro de ustedes, ¿no? La cuarentena los tiene secos. Bien, para la próxima clase me van a esperar leyendo, así que ya saben. No quiero saber que no vuelvan a venir leyendo. Bien, vamos a hacerles recuerdo. Por ejemplo, cuando nosotros queremos traspasar moléculas de agua del exterior al interior de una célula, estas por el tamaño molecular que tienen, atraviesan fácilmente las interfaces de la membrana celular sin gastar energía. Eso es una difusión pasiva, que no le cuesta nada a la célula ni a la membrana el hecho de que ingrese o de que salgan las moléculas de agua. ¿Ya? Vamos a silenciarlos otra vez. Bien, entonces, al igual que el traspaso de las membranas, del agua por las membranas, también existen otro tipo de moléculas pequeñas que no van a necesitar gasto de energía, ¿sí? En el caso de la filtración a través de los poros, por ejemplo, cuando son moléculas muy pequeñitas que pueden pasar tranquilamente por en medio de los canales polares, ¿sí? En cambio, en el tema de transporte activo, cuando hablamos del transporte activo propiamente dicho, ¿hay algún ejemplo que ustedes podrían darme? En este caso sí, que gaste energía. ¿Se acuerdan algo de membrana celular? ¿O estamos cero todos? Voy revisando porque algunos me apagan sus camaritas y no está bien, pero tengo que verles a la carita. Entonces yo también apagaría mi camarita para que no me vean. Bien. ¿Alguien levanta la mano o responde? ¿Mm? ¿Al dedo? Al dedo, a ver. Vamos a ver, al dedo. Los últimos que han entrado. Vámonos atrás. Andrea López. A ver, ¿dónde están? A ver, aquí veo a alguien que está cómodo. Jorge Medina. Tienes habilitado el micrófono. Jorge, ¿tú te acuerdas algún ejemplo de transporte activo con gasto de energía? El gasto de energía netamente se va al uso de ATP, que se le vuelve ADP. ¿No ve? Del adenosin trifosfato a adenosin difosfato. Eso es un gasto de energía, ¿no ve? Un ejemplo de transporte de membrana, ¿qué tipo de sustancias requieren del gasto de energía para poder ingresar al interior de la célula? Estás con el audio abierto, Jorge, para responder. No se te escucha. No, no has habilitado el micrófono. No, no hemos escuchado nada, Jorge. Si nos repites habilitando tu micrófono. ¿Alguien que se anime? Doctora. Sí. Dime, Andrea. Transporte activo. Se refiere al gasto de energía de ahora algo de proteína cuando Puede ser que utilicemos una proteína como para poder anclar una molécula y de esta manera esta ingrese al interior de la célula. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Y el otro, para que todos ¿se acuerdan de la bomba de sodio y potasio?
Bien, la bomba de sodio y potasio es uno de los ejemplos más comunes de transporte activo propiamente dicho, ¿sí? Ya que el sodio y el potasio necesitan activar estas proteínas membranales para poder ingresar al interior o salir del interior de la célula. Por otro lado, también tenemos la vesiculación y tenemos la pinocitosis y la fagocitación. Esto implica, obviamente, también un gasto de energía porque la célula tiene que endocitar o tiene que expulsar macromoléculas y este movimiento intermembranal, porque hay que producir una elasticidad en la membrana que le permita fagocitar o introducir un compuesto o una sustancia al interior de su cuerpo, o en el caso de que quiera expulsar, digamos, por la vesiculación, por ejemplo, proteínas que son necesarias en otro lugar o ácidos nucleicos que son necesarios en otro lugar, entonces estos salen en forma de vesículas del interior de la célula, pero eso genera un gasto de energía en forma de ATP. Bien, al conocer nosotros o al dominar lo que es el transporte de membrana, nos permite a nosotros entender cómo un tóxico invade las células, la célula blanco a la que está destinado. Y al poder comprender cómo ingresa, también podemos entender cuál es el mecanismo de acción del tóxico, ¿sí? Si este, por ejemplo, se adhiere a una proteína de membrana e inhibe su actividad para que otra sustancia ingrese utilizando la misma proteína, la consecuencia de este mecanismo de acción va a ser precisamente alterar la composición o la fluidez de la membrana, ¿sí? Si el tóxico se adhiere, por ejemplo, a la proteína inicial de la bomba de sodio y potasio, estamos entendiendo de que el sodio y el potasio no van a poder ingresar de la célula ni tampoco van a poder salir hasta que esta sustancia se desancle de esta proteína, ¿sí? Vamos a poder entender cómo son capaces de generar hipoxia, ya que también cuando se unen a las proteínas receptoras de oxígeno, el oxígeno no logra ingresar al interior de la célula. Otro tipo de mecanismo de acción de los tóxicos es el reemplazo de tipos celulares, como la fibrosis, ¿sí? Hay algunas personas, por ejemplo, que tienen queratoides, que es muy similar, pero esa es una condición inmunológica, ¿sí? Vienen los genes, pero hay enfermedades como, por ejemplo, la cirrosis hepática, que al inicio la célula comienza a tener inflamación, pero luego por el exceso de la presencia del etanol, empieza a fibrosar o endurecer sus membranas y de esa manera le quitamos la vitalidad al tejido hepático y es así que se transforma en una cirrosis hepática, que es el fibrosamiento o el endurecimiento del tejido del hígado en este caso. El daño a un sistema enzimático se refiere netamente cuando los tóxicos son capaces de inhibir la acción de una enzima. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, el exceso de carga de hidratos de carbono produce una disfunción hormonal y la insulina, que es la que va a activar toda la cadena de proteínas que se tienen que activar para la recepción de la glucosa, se van a inactivar por la disminución de la insulina. Entonces, la glucosa se va a empezar a unir por demás a las enzimas, a la glucosa 6-fosfato, y de esa manera no se va a poder ingresar al ciclo de Krebs. Por otro lado, tenemos la disrupción de la síntesis de proteínas. Esto es cuando el tóxico logra introducirse al interior de la célula blanco y afectar netamente lo que es el aparato, el retículo endoplásmico rugoso, quien es el que se encarga de sintetizar las proteínas. Cuando logra el tóxico actuar netamente sobre las proteínas o sobre los compuestos de la estructura del retículo endoplásmico rugoso, es que no podemos nosotros sintetizar las proteínas que son necesarias para diferentes actividades. La formación de sustancias químicas reactivas dentro de la célula. A esto se refiere a todas las reacciones bioquímicas que se ven inhibidas cuando el tóxico ingresa al interior de la célula. La modificación de algunas funciones bioquímicas esenciales, como les daba el ejemplo por ejemplo, en este caso de la glucosa en el tema de diabetes mellitus tipo 2, ¿sí?
que en este caso los azúcares, el exceso de azúcares son los que van a actuar como concentración de tóxico, ¿sí? Inhibiendo la función de las funciones normales, si se quiere decir, de la bioquímica de los hidratos de carbono. Y van a tener que tomar vías alternas, como por ejemplo la cetogénesis o la neoformación de otro tipo de compuestos derivados de los hidratos de carbono. En cuanto a la interferencia con la nutrición de la célula, se refiere a que algunos tóxicos tienen la capacidad de unirse a la membrana celular y de esta manera inhibir que la célula pueda alimentarse de forma natural. Por lo tanto, la obligan a una apoptosis celular. La alteración en un mecanismo fisiológico netamente habla de todas aquellas sustancias tóxicas que a la larga llegan a presentar signos y síntomas de disfunción de órganos, ¿sí? Ya sea el hígado, el riñón, el cerebro o el corazón. Y las alteraciones a nivel material genético son aquellos tóxicos que son considerados más letales porque tienen la capacidad de introducirse no solo al interior de la célula, sino que estos van a abarcar hasta el interior del núcleo, ya que su punto de acción es netamente sobre las cadenas de DNA de la célula y van a producir mutación genética dentro de la célula que esta luego se expresa en enfermedades como el cáncer. ¿Hasta aquí todos me siguen? Sí. Muy bien, gracias. Me acaba de salir ya el mensaje de informe que tengo 7 minutos de esta sesión. Entonces, cuando ya se me corte, si es que se me cortara, por favor, inmediatamente voy a mandar el link, ¿sí? Y si no, por favor, les voy avisando ya cuando me falta un minuto para hacer el corte y volver a reiniciar otra sesión, ¿ya? Bien. Entonces, cuando hablamos de la acción tóxica, hay factores que van a condicionar el efecto tóxico. ¿A qué nos referimos con factores que están asociados a la acción tóxica? ¿Sí? Necesitamos, para poder clasificar en realidad a los tóxicos, necesitamos entender cuáles son las acciones cuáles son los factores que necesita el tóxico para aumentar su riesgo de toxicidad o disminuirlo. Dentro de estos factores están la naturaleza físico-química del agente, la cantidad o la exposición a la dosis que nosotros estamos en contacto con los tóxicos, cuáles son las vías de exposición específicas, los factores ambientales que están muy relacionados a exponer en un grado o en otro con mayor intensidad el efecto del tóxico, las condiciones biológicas y metabólicas del huésped netamente están asociadas a las características fisiopatológicas de cada individuo, el estado nutricional, la edad, el género, los hábitos de salud, de alimentación, si tiene una enfermedad de base, si es inmunodeprimido o si está en una etapa de inmadurez, como en el caso de los niños menores de 5 años, los gestantes o las mujeres embarazadas, y también los niveles de estrés, ya que el nivel de estrés, mientras más incrementa el nivel de estrés, las defensas inmunológicas disminuyen y el efecto de toxicidad de cualquier sustancia puede potenciarse y representarse en un efecto adverso con mayor intensidad. También dentro de estos factores está la variabilidad genética. Esta variabilidad genética va netamente aplicada a que hay ciertas sustancias tóxicas a las que nosotros podemos llegar a una dosis de resistencia, pero esto condicionado a nuestro fenotipo, ¿sí? Eso refiere, digamos, por ejemplo, esa resistencia fisiológica que, por ejemplo, tenemos contra la salmonelosis y la tuberculosis. Pese a que somos un país epidemiológicamente hablando endémico en tuberculosis y salmonela, nosotros vivimos alrededor de estas dos bacterias. Sin embargo, nosotros no nos enfermamos fácilmente, pero sí personas que tienen defensas inmunológicas bajas, como por ejemplo cuando viene un turista y se come una salteña o una empanada frita y termina con un proceso de salmonelosis. Genéticamente ellos ya no tienen el mismo factor de condicionamiento con el que ya nosotros venimos
porque estamos en el mismo medio ambiente. Ya tenemos una resistencia genética como raza a la salmonela y a la tuberculosis, ¿no? Entonces eso nos hace un poco más fuertes, si se quiere así decir, ante la presencia de este tipo de bacterias, ¿no? Cosa que otro tipo de genotipaje no lo tiene. Bien, finalmente aquí tienen ustedes una tablita de dosificación de toxicidad, donde nosotros tenemos aquí distintas sustancias y estas a mano derecha ustedes pueden observar la dosis letal media. ¿Qué es la dosis letal media? Es esa concentración a la cual el tóxico puede matar el 50% de la población, ¿sí? Y están destinadas en unidades de miligramos por kilogramo de peso. Por ejemplo, en el etanol, yo necesito consumir 10.000 miligramos por kilogramo de peso para que el etanol pueda cumplir el efecto letal de matar, ¿sí? De inhibir a un individuo. En el caso, por ejemplo, del cloruro de sodio, que es la sal, nosotros necesitamos consumir 4.000 miligramos por kilogramo de peso diarios para que la sal empiece a tener, para que la sal pueda producir un efecto de letal sobre nuestro organismo. Mientras consumamos menos de esa cantidad, simplemente la sal lo que está haciendo es dando pequeños efectos tóxicos crónicos en pequeñas concentraciones por largo tiempo, y al que más va dañando es al riñón, ¿sí? Porque le arruina la actividad al nefrón y obviamente esto hace que la inflamación del nefrón aumente la permeabilidad, la impermeabilidad, si se quiere decir, de la membrana del nefrón, y las sustancias empiecen a salir, como las proteínas empiezan a presentarse en las orinas. Bien, finalmente tenemos aquí los conceptos de lo que es dosis, dosaje y dosis interna. Estos conceptos nos van a permitir a nosotros aclarar un poquito la diferencia de cada uno, porque vamos a utilizarlos en toxicología analítica, ¿sí? Para poder nosotros poder hacer experimentación en toxicología, vamos a basarnos en estos conceptos que son importantes, ¿sí? Me quedan nada más 2 minutos, así que es posible que se nos corte en un ratito el chat y volveríamos a reinstalarlo dentro de unos 2 minutitos, ¿ya? Que es lo que yo tardo más o menos en generar la nueva invitación. Pero mientras tanto les hablo de lo que es la dosis. Es la cantidad de sustancias administradas en un organismo en un tiempo determinado, y en el caso de estas sustancias que estén presentes en el aire o que sean tóxicos gaseosos, vamos a hablar de concentración, ¿sí? La dosis interna va a ser entonces aquella cantidad del tóxico que es absorbida por el organismo, y el dosaje va a ser la cantidad del tóxico o de la sustancia que vamos a administrar en el organismo en función de su peso. ¿Hablamos de dosaje en toxicología? Claro que sí, porque también se hace investigación en animales y en plantas para ver la cantidad, precisamente para poder encontrar la concentración o la cantidad de la dosis letal de un tóxico. Entonces nosotros tenemos que trabajar precisamente con dosaje, dosis interna y dosis, en forma general. Bien, se nos acaba el tiempo, por favor, me queda menos de 1 minuto. Entonces voy a finalizar el chat, voy a dejar de compartir la pantalla y enseguida les vuelvo a mandar, por favor, el link para que se vuelvan a anotar y podamos terminar este chat, ¿ya? Enseguida les mando la nueva invitación.